Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes. Bienvenidos a la lección, a la clase de escuela dominical de Ven, Sígueme. Jehová es mi pastor. Los Salmos, el himnario del Antiguo Testamento, aquí en la Fundación More God, más Dios, más paz, más esperanza para todos ustedes, con su hermano y servidor Walter Posada. Les recuerdo que al finalizar estas clases a mediodía tendrán la clase de Ven, Sígueme con nuestra querida Liz, y por la tarde estaremos en una conversación muy agradable con nuestro hermano Luis Calkin, hablando de todos los asuntos de la clase. Antes de comenzar esta lección del día de hoy, quiero agradecerles a todos ustedes su solidaridad, su compañía, sus mensajes. Gracias por estar preocupados por su servidor, por su familia y también por todos los hermanos colombianos. Hemos sufrido una catástrofe terrible al inicio de esta semana. Espero que el Señor nos pueda bendecir. Gracias a ustedes por esas palabras de consuelo. He estado en lo personal demasiado sensible con todo este asunto, por toda la situación, por todo lo que vivimos, pero sobre todo por las personas que más han padecido en toda la zona del Pacífico de Colombia. Un abrazo para todos ustedes, hermanos, que nos ven en la ciudad de Cali, Buenaventura, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín incluso, y pueblos aledaños. Un abrazo para todos ustedes de solidaridad también aquí, y gracias para todos ustedes en América Latina y en Estados Unidos, en todo el mundo, que han enviado sus mensajes de condolencia, de compañía. Les agradecemos mucho eso. Bien, hermanos y hermanas, justamente este es un buen momento para agradecer a Dios. Se agradece mucho cuando se canta. Los salmos son el himnario del Antiguo Testamento. Y a través de estas canciones escritas que hoy leemos como escrituras, el Señor ha revelado poderosas verdades y también muchas palabras de consuelo para momentos como estos en los que estamos viviendo. Hoy espero que podamos aprender a tener confianza en el Señor y a dar gracias, como nos han enseñado nuestros profetas, a través de nuestros cantos, de nuestro estudio y de nuestra vida. Así que, mis hermanos, esta es la clase de Ven, Sígueme, tal como ustedes la encuentran en el manual. Nosotros vamos a recortarla, a llevarla a los 25 minutos. Ya casi estamos a punto de empezar el primer domingo de septiembre y ustedes y yo disfrutaremos de clases de 25 minutos. Por eso hacemos esta lección de ese corte, digámoslo así, de ese tiempo. Seguida la lección, terminamos con la oración y continuamos aquí en esta misma transmisión con las notas para la clase. Así que espero que me puedan acompañar también hasta el final. Hoy veremos un principio importantísimo. He confiado en Jehová. Eso es lo que quiero tratar el día de hoy con todos ustedes. Espero que el Espíritu nos acompañe para disfrutarlo. Vamos a pedirle la primera oración a alguien a quien amo muchísimo, que ha visitado mi casa, que la conozco personalmente y que, bueno, es una gran miembro de la iglesia. Nuestra querida María Jesús Obando, de la Estaca Olancito del barrio Tocoa, Colón, en el país de Honduras. Ahorita creo que está por los lados de Utah. María Jesús, un abrazo para ti. Bienvenida a nuestra clase y compártenos por favor tu oración. Nuestro Padre Celestial, te estamos dando gracias esta mañana por estar aquí reunidos para escuchar la clase del hermano Walter. Gracias por ser tus hijos, gracias por tenernos presentes, gracias por la salud, por la enfermedad, gracias por las bendiciones, gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que este día nos acompañes con tu espíritu, que seas tú el que estás con nosotros, que podamos aprender de estas clases y que seamos siempre obedientes. Ayúdanos a mejorar cada día, danos entendimiento, danos amor y danos paciencia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, querida María Jesús, por ese mensaje en tu oración tan bonito.
Bueno, empecemos la lección como se debe, con una pregunta. Y esta pregunta nos trae a una realidad. ¿En quién confiamos cuando la vida deja de ser lo que nosotros estábamos esperando? Porque no siempre la vida es color de rosa, eso me hace recordar mucho mi bendición patriarcal. Pero también tenemos la oportunidad, todos disfrutamos de días tranquilos. A veces no pensamos que va a iniciar un día y que las cosas van a ser tan duras para nosotros. Pero he aprendido por experiencia propia, y seguramente ustedes, hermanos, que espero dejen sus comentarios aquí abajo, que la confianza no se fortalece justamente en los tiempos tranquilos. Generalmente es en la incertidumbre. David escribió muchos de los salmos que nosotros encontramos y que leemos, y justamente los escribió en momentos de desánimo, de persecución y de sufrimiento. Sin embargo, una y otra vez encontramos en los salmos la misma expresión de amor y de fe. He confiado en Jehová. Y eso no se dice o no lo dijo David porque su vida fuera fácil, sino porque conocía al Dios en quien había decidido confiar. Por eso quiero, hermanos, que estén atentos a esta clase. Y vamos ahora mismo con los antecedentes de la lección para entender un poco más esto de los salmos, que vamos a ver en 2 clases y por qué son importantes para nosotros. Vamos con los antecedentes. Muchos salmos fueron escritos por David antes de ser rey. David fue pastor de ovejas. Conocía perfectamente el trabajo de un pastor. Sabía que las ovejas dependían completamente de él. Él las guiaba, las protegía, las buscaba cuando se perdían, las defendía de los depredadores. Por eso cuando escribió Jehová es mi pastor, no estaba utilizando una metáfora cualquiera. Estaba justamente, hermanos y hermanas, describiendo la relación que él mismo tenía con Dios. David entendía que así como una oveja necesita un pastor, nosotros necesitamos al Salvador. Durante siglos, los himnos han permitido a músicos y poetas expresar sus sentimientos por nuestro Salvador Jesucristo. Y nosotros cantamos esos himnos. Al igual que muchas canciones y muchos himnos de la actualidad, varios de los salmos enseñan y testifican de la vida y la misión redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Espero que esta lección pueda ayudarnos a todos a comprender mejor la vida y la misión de Jesucristo, tal como se profetiza en este hermoso libro de Salmos. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, estos son los antecedentes de esta clase. Y vamos a descubrir inmediatamente a Jesucristo dentro de la lección. Vamos a ir de una vez al material. Vamos directamente al Salmo 23, al versículo 1. Miren este hermoso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y qué interesante que David hace una afirmación contundente. Jehová es mi pastor. David no dice, tendré todo lo que deseo. Dice, nada me faltará. Miren esto tan interesante. No todo lo que deseo, sino nada me faltará. Qué interesante, porque esta es una declaración de confianza. Nada me faltará. Lo que Él me dé en confianza y en voluntad sobre mí, para mi mayordomía, yo lo aceptaré. El buen pastor conoce exactamente lo que sus ovejas necesitan, lo que cada uno de nosotros necesita, queridos hermanos. Muchas veces Dios no responde nuestras oraciones como nosotros nos imaginamos, ni con las cosas que nosotros queremos, pero siempre responde cuando es necesaria su respuesta y su bendición, y siempre responde con muchísima sabiduría. Entonces aquí aprendemos de Jesucristo en este salmo que Él es identificado como el buen pastor. Él mismo se identificó por allá en el capítulo 10 de Juan, en el Nuevo Testamento, como el buen pastor.
Él conoce nuestro nombre, conoce nuestras luchas y nunca, queridos hermanos, abandona sus ovejas. Un buen pastor es caracterizado por un asunto muy sencillo. Los malos pastores van detrás de las ovejas empujándolas, arreándolas literalmente. Los malos pastores utilizan zanahorias o regalos para atraer a las ovejas a ellos. Pero el buen pastor, nuestro Salvador Jesucristo, va delante de nosotros, caminando tranquilamente, vigilándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce y nosotros le podemos seguir a Él. Queridos hermanos, antes de ir a la pregunta que tengo para ustedes ahora, quiero pedirles en una pequeña frase, por favor, en una pequeña frase, escriban un salmo, como si fuera una canción, una poesía, tal vez un poema, y compártanlo con nosotros acá en los comentarios. Quiero hacerles una pregunta. ¿De qué manera han visto al Señor cuidarlos incluso en los momentos difíciles? Cuando hay lobos que atacan el rebaño, cuando hay lluvias, cuando hay tormentas, cuando hay vientos. ¿Cómo el Señor los bendice a ustedes? Leamos este otro versículo. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Oh, qué cosa tan hermosa. David describe estas palabras mientras estaba enfrentando enemigos reales. Este no es un poema que se escribió en la comodidad de una casa o de un palacio. Esto no quiere decir que el peligro no es inminente o que el peligro no existe. Claro que existe. Pero ¿saben, hermanos? David comprendía que Dios era mayor a ese peligro. Esta semana nosotros aquí en Colombia, muchos con este terremoto que vivimos, hemos entendido que Dios es superior a nosotros, que estamos en su mano y que su vida es muy frágil. Literalmente podríamos cantar, porque la confianza en Dios elimina el miedo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en la confianza del Señor está su presencia. Nos sentimos acompañados, caminamos con Él. Estamos en presencia de Dios. Si este fuera nuestro momento, como tal vez sentimos algunos esta semana, está el Señor en presencia de nosotros y nosotros listos para estar en su presencia. Bueno, hermanos, aquí aprendemos de Cristo algo interesante. Jesucristo es la luz del mundo. Cuando caminamos con Él, aún en los valles más oscuros, aún en valles de muerte o en situaciones apremiantes, podemos avanzar con esperanza. La luz de Cristo siempre ilumina a los que se allegan a Él. Quiero preguntarles algo. ¿Qué temores necesitan entregar hoy a su Salvador? Y esto lo digo, hermanos, porque cuando uno es pequeño o es niño, le tiene mucho miedo a la oscuridad. De hecho, algunos adultos en su edad de adultez aún lo hacen. Pero cuando uno enfrenta la oscuridad, aún en la niñez, sabe que hay un Dios que lo acompaña. La pequeña luz que ilumina en la oscuridad cualquier lugar es una presencia infinita de la cual testificamos. Dios vive, nuestro Salvador vive y Él es la luz del mundo que nos ilumina. Por eso, aunque la oscuridad espiritual a veces llegue, nosotros tenemos que ser conscientes que podemos entregar todos nuestros temores al Salvador. ¿Qué temor entregarías tú, mi amado hermano, mi amada hermana, el día de hoy a nuestro Salvador? Piénsalo, contéstalo y déjalo aquí abajo como un comentario. No olvides también dejar tu like. Es necesario porque así nos ayudas aquí en la Fundación Morgat a predicar el Evangelio con más personas. Continuemos, queridos hermanos. Vamos a Salmos 46, versículo 1. Y estoy siguiendo un modelo, hermanos, que quiero darles. Estoy tratando 3 escrituras por clase. ¿Se han dado cuenta? Esta es la tercera escritura.
Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El salmista aquí no promete una vida sin tribulaciones. Al contrario, dice, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones, las dificultades, son algo que pasará en la vida. Lo que el salmista promete es que Dios es un auxilio, es un amparo y es una fortaleza. Las tormentas forman parte de la vida. Y disculpen, no quiero ser muy reiterativo, pero también los terremotos son parte de nuestra vida. La diferencia está en quién ponemos nuestra confianza, en quién creemos que nos salvará. ¿Y qué aprendemos aquí de nuestro Salvador Jesucristo? Aprendemos algo interesante. Jesucristo no siempre calma inmediatamente la tormenta, la tempestad o los vientos. A veces, como en la barca con sus apóstoles, permite que suframos e incluso que nos angustiemos. La vida y las emociones nos acercan a Cristo. No de manera intencional lo hace, pero aún así, esas cosas, si estamos bien enfocados, nos acercarán a Él. Entonces el Señor se levantará como en la barca y dirá a los vientos, a la tormenta y a la lluvia, paz, cálmense. Eso es lo que nos promete el Señor. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde están buscando refugio cuando lleguen las dificultades? Cuando vienen las tormentas, los terremotos, los accidentes, las tribulaciones y las tristezas de la vida. ¿Dónde están buscando refugio? Bueno, queridos hermanos, ahora voy a tomar estos 3 versículos que trabajamos y vamos a recordarlos con las frases más importantes de cada versículo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa fue la primera escritura que leímos. El Señor conoce perfectamente nuestras necesidades. Eso es lo más importante que podemos aprender de este versículo. Él conoce mis necesidades y en la medida en que sea su voluntad y sea para mi bien, esas necesidades serán suplidas. Segundo versículo que trabajamos, Salmos 27:1. ¿De quién temeré? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La confianza en Dios es superior a cualquier temor que nosotros podamos tener. Versículo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no consiste en no hacer nada. De hecho, en este caso, la quietud se manifiesta en confianza. Cuando tenemos confianza en Dios, conocemos quién es Él. La confianza y la quietud no son principios de pasividad, sino al contrario, son principios de acción que permiten que nuestra fe crezca en los momentos más difíciles. Nos ayudan a acercarnos a Él. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Quiero pasar aquí con esta pregunta, pero antes quiero contarles algo. Cuando David escribió el Salmo 23, no dijo, el Señor es un pastor, refiriéndose a un pastor más. No, queridos hermanos, él dijo, Jehová es mi pastor. Una expresión clara, contundente, con firmeza. La diferencia aquí es enorme entre una cosa y la otra. No estaba hablando de una doctrina, estaba hablando de su propia vida y estaba hablando de algo que yo llamo, tomando las enseñanzas de los profetas, de una relación personal con su Dios, con su Señor. Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro pastor. Jesucristo es mi pastor. Jesucristo es nuestro pastor. Eso es una relación personal. Para un pastor del antiguo Israel, cuidar sus ovejas era su vida. Para él, una oveja perdida o una oveja muerta, mutilada por los lobos o descarriada, era una tragedia. Así que imagínense la comparación, siendo que David también había sido un pastor en su juventud y luego llegó a ser un rey. Como les dije hace un rato,
el pastor llama las ovejas por su nombre y ellas escuchan su voz y lo siguen, porque tienen toda la confianza en Él. Él no nos conoce como parte de una multitud. A veces cuando hablamos de la iglesia decimos, la iglesia tiene 17 millones, tiene 11, tiene 12, tiene 15, tiene 18 millones. Bueno, los números que sean, hermanos. Hablamos de números como unas cifras porque son necesarios. Pero el Señor no nos conoce a nosotros como, ese es uno más de la iglesia. No, el Señor te conoce a ti personalmente, mi querida hermana. Él sabe por lo que estás pasando hoy. El Señor me conoce a mí personalmente y sé que Él sabe por lo que estoy pasando en este momento y por lo que he pasado y por lo que mis hermanos de Colombia han pasado en esta semana. Lo mismo que sucedió con nuestros hermanos en Venezuela y que aún todavía estamos lamentando. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos porque es nuestro pastor. Nuestra confianza está puesta en Él. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sabemos que estamos en presencia de un Salvador vivo, de un Salvador que nos conoce, de un Salvador que nos lleva en las palmas de sus manos. Por eso quiero hacerles esta pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde necesitas recordar que el Señor sigue guiándote? Porque a veces olvidamos que Él es nuestro pastor, que es quien nos guía, que es quien marca nuestro camino. Creo que muchas veces nos sucede como los hombres, Cleofas y sus compañeros en el camino a Emaús. Caminamos con el Salvador, nos enseña, nos ama y solo hasta después de que lo necesitamos, reconocemos que estábamos delante de Él. El Señor siempre, siempre nos cuida, queridos hermanos y hermanas. Ahora quiero traer a su presencia el tema de la esperanza y de la fe. Entonces pensemos, un buen pastor nunca pierde de vista a ninguna de sus ovejas y eso nos permite tener más esperanza a la hora de estar cerca de nuestro Salvador Jesucristo. La paz en esta tierra no depende de que los problemas desaparezcan, depende de con quién estemos y depende, como lo dije hace un momento, hablando de esta historia del camino de Emaús, depende de con quién caminamos. El Señor está con nosotros aún en los momentos más delicados para darnos paz. Por eso les hago esta pregunta. ¿Qué preocupaciones necesitan entregar hoy al Señor? Piensen en eso. Y si quieren, si no son demasiado personales o íntimas, pueden compartirlas con nosotros acá en los comentarios. Recuerden, esta es una clase de todos. No se vayan sin dejar sus comentarios, por favor. Cuanto más conocemos al Salvador, más podemos confiar en Él. Cuando más conozco al pastor, más puedo confiar en Él, queridos hermanos. La confianza crece cuando cultivamos una relación personal con cualquier persona. De la misma manera, nuestra confianza en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial crecerá en la medida en que hagamos más fuerte nuestra relación con ellos. Voy con las tareas de este día, de esta lección. Invitación 1. Lean cada día el Salmo 23 y después de cada lectura, pregúntense, ¿qué versículo necesitaba escuchar hoy? Invitación 2 que les hago. Hagan una lista de 5 ocasiones en las que el Señor haya guiado su vida. Agradezcan por cada una de ellas durante su oración. E invitación 3, busquen una persona que esté atravesando una dificultad y compartan con ella el Salmo 46 en el versículo 1. Permitan que las Escrituras lleven esperanza a su corazón y al corazón de las personas que los oyen, que ven su vida y que saben que somos creyentes y seguidores de Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, testifico con todo mi amor que los salmos nos recuerdan que hay que tener confianza en Dios. Ese testimonio no nace simplemente porque comprendamos todas las circunstancias de la vida. No, al contrario, nace porque conocemos al Padre y al Hijo y sabemos quiénes son nuestros pastores. Sabemos
que hay un pastor que ha dado nuestra vida. David enfrentó gigantes, persecuciones, traiciones incluso, y errores poderosísimos, personales, de los cuales ya hemos hablado en estas lecciones. Aún así, él pudo decir: he confiado en Jehová. Testifico, mis queridos hermanos, de ese sentimiento de manera personal. Yo confío en mi Salvador Jesucristo. Sé que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, y lo comparto para todos ustedes en esta mañana y durante esta semana de esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito, recuerden, a dejar un like, a suscribirse si les ha gustado esta lección, a que puedan acompañarnos ahora al mediodía cuando regresen de sus capillas, o durante la semana a ver la lección de Liz. Y hoy, domingo por la tarde, tengo una conversación pendiente con Luis Calkin que quiero compartir con ustedes. Acompáñenos aquí en la Fundación Morgan. Vamos a terminar con una última oración, queridos hermanos, que le he pedido a unos grandes amigos en Ciudad de México, a nuestro amado Kim Osuna, un jovencito fabuloso que ha llegado de su misión de servir al Señor, de predicar este evangelio. Él vive en la Ciudad de México, en la estaca Linda Vista, en el barrio Panamericano, en el cual he tenido la oportunidad de estar. Un abrazo para toda la familia Osuna Rosales, que son mis amigos personales. Así que los dejo con Kim. Kim, gracias por tu oración. Nuestro querido y amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias por tus bendiciones, porque podemos tener tu evangelio y podemos tener el amor y la expiación de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias por cuidar a la familia Posada y porque están con bien. Y te pedimos que bendigas mucho a nuestros hermanos colombianos que se encuentran damnificados por el reciente temblor. Te pedimos que les ayudes, Padre, para que puedan tener los recursos necesarios para poder levantarse, y ayúdanos a nosotros para que podamos saber cómo le podemos ayudar, para que ellos también puedan sentir el amor que les tenemos y que tu Hijo Jesucristo y tú le tienen. Padre, por favor, bendícenos para que podamos abrir nuestro corazón y podamos estar receptivos a las impresiones del Espíritu Santo. Ayúdanos para que podamos entender un poquito más cómo podemos llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Padre, te amamos y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Kim, por tu oración. Gracias a todos ustedes, hermanos. Un pequeño break y continuamos con las notas de clase. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos con las notas para la clase. Hola mis amados hermanos y hermanas, seguimos como parte de la clase con las notas para la clase del día de hoy. Y estamos viendo la primera parte de Salmos, los cantos de David, de Salomón y de otros cantores. Quise traer para estas notas, pues primeramente mi himnario, porque como lo dije en la clase, los Salmos son el himnario de la Biblia, el himnario del Antiguo Testamento. Y también quiero tomarme el atrevimiento de traer esa antigua Biblia que me ha acompañado durante mi tiempo misional, una Biblia pequeñita en la que tengo muchas notas. Y ahí subrayé algunas cosas como maestro joven de seminarios e institutos. Los salmos son el canto del corazón de Israel. Y hay 150 salmos, por cierto, que David y que otros escribieron. Miren, 70 salmos de David. Salomón, 2, que se le atribuyen a él. Asaf, músico de David, compuso 12. Los hijos de Core, que eran levitas, hicieron la composición de 10 salmos. Eman, músico del templo, 1. Etan, 1, que también era músico del templo. E incluso hay un salmo que se le atribuye a Moisés. Hay una palabra que se repite mucho en los salmos, que es aleluya, que significa alabar a Jehová. Ale de alabar y ya, aleluya.
un canto a Jehová. Hay 18 salmos que se conocen como aleluyas y que son cantos directos a Jehová. Y hay otros en otros tonos musicales que son 13, que son graduables, y 18 salmos sin autor, para un total de 150 salmos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ahí traje estas notas de mi Biblia, de misionero, podría decir de soltero y de primeros años de casado. Muy bien, quiero iniciar estas notas haciéndoles una pregunta. Y es, ¿cuándo fue la última vez que le dieron gracias a Dios sin pedirle nada? Recuerdo que hace unos años un buen amigo decía a otro: mi amigo, usted pide mucho en sus oraciones y agradece muy poquito. Creo que los salmos nos llevan a ese punto en que deberíamos llegar a agradecer más. Nuestras oraciones en su mayoría están llenas de peticiones. Le pedimos ayuda, dirección, solución a problemas, a dificultades, salud, fortaleza. Y no hay nada de malo en hacer eso. Nuestro Padre Celestial ama que hagamos eso, que le hablemos de nuestras necesidades. Sin embargo, en el libro de Salmos se nos enseña algo fabuloso y es lo que pasa con la música, mis queridos hermanos. Y es que la música nos permite agradecer a Dios y aún así expresarle todos nuestros sentimientos de una manera o en una dimensión diferente. La música hace que nuestra alabanza tenga un significado especial. David escribió muchos de los salmos del himnario del Antiguo Testamento, como lo llamo yo, en momentos de alegría, pero también en momentos de profunda tristeza, como lo vimos en la clase. Algunos fueron escritos mientras huía de sus enemigos, me imagino, incluido el rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Otros nacieron en momentos de arrepentimiento, porque cuando uno siente que ha pecado y que está mal con Dios, darle las gracias por todo lo que Él hace y por la petición de un perdón que parece lejano, es una buena manera de acercarse a Dios. Otros salmos reflejan mucha gratitud directamente a los oídos de Jehová, desde el corazón de David, de los cantores de Israel y de todos los autores de los salmos. Uno debe agradecer a Dios, hermanos, porque muy a menudo estamos viendo su mano en nuestra vida, cómo nos bendice, cómo nos fortalece. Así que yo me uno a las palabras del presidente Nelson. Aún en los momentos más difíciles hay que agradecer. Y puedo citar las palabras del presidente Monson cuando dijo que la gratitud era la memoria del corazón. Eso significa que los salmos no solo son canciones para quienes tienen una vida perfecta. Entonces yo canto cuando soy feliz, cuando tengo algo que agradecer. Los cantos también son para personas imperfectas, que escriben porque tienen dolor o angustia en su corazón y también porque necesitan algo de Dios. Recuerden, no está mal pedir a Dios, pero podemos agradecerle y pedirle de una manera mucho más solemne y agradada. Tal vez la primera gran enseñanza de todos los salmos es que la adoración no depende de nuestras circunstancias. Debemos adorar a Dios en todo momento. Hace unos años, recuerdo, cuando era un maestro joven de institutos, que teníamos un eslogan en el instituto para los jóvenes. Hay que ser santos de todo tiempo, no solo de lluvia, sino de verano y también de tormentas. Queridos hermanos y hermanas, cuando cantamos los salmos, reconocemos que dependemos de Dios, pero depender de Dios no es un reconocimiento que se debe hacer solo cuando se está en angustia, sino también cuando estamos en momentos de felicidad o de tranquilidad. Cuando comprendemos eso, dejamos de adorar solamente cuando todo sale bien. Y literalmente, cuando todavía estamos esperando un milagro, también somos capaces
de arrodillarnos, de ser pacientes y esperar la misericordiosa respuesta de Dios. ¿Por qué los salmos nos enseñan a alabar antes que a preocuparnos? Porque a veces nos preocupamos y parece como una cacofonía y no de la palabra, porque la preocupación es justamente o sea, lo que sucede antes de la ocupación. Pero muchas veces nos preocupamos antes de que el Señor nos dé una respuesta por nuestra alabanza, por nuestra gratitud. Existe, si uno lo mira, y los invito a que lo hagan y puedan leer esta semana muchos salmos y la siguiente, porque vamos a tener la clase de salmos en 2 partes, una característica muy interesante en muchos de los salmos que fueron escritos. Comienzan describiendo un problema. Hablan del miedo que se tiene ante ese problema, de enemigos, de lágrimas, de dolores, de angustia, pero terminan hablando de confianza. Miren qué interesante. Hablan del problema, hablan de la situación y luego hablan de confianza, alaban con confianza. Tal vez ese puede ser un buen modelo para nuestros cantos, para nuestras oraciones. Muchas veces las circunstancias siguen exactamente igual cuando oramos o cuando cantamos. Muchas veces vamos a nuestros edificios de adoración, capillas y templos, y nuestros propios hogares, a pedirle a Dios que nos sustente, que nos ayude. Y aún así, la respuesta no llega. Las circunstancias siguen siendo la misma. Parecen que nada ha cambiado. Pero ¿saben? Lo que sí cambia profundamente es el corazón. Cuando nos acercamos a Dios en oración y en canto, nuestra relación con Dios se hace más profunda. Porque cuando levantamos nuestra mirada a Dios y decimos, bueno, no hay otra manera, te necesito. Y aunque los problemas no desaparezcan inmediatamente como nosotros queremos, esos problemas sí dejan de ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y le decimos a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo, no, hoy testifico delante de ti que eres mi Redentor, que eres mi Dios, que eres mi Señor, que eres mi Padre Celestial, que eres mi Salvador. Y no importa lo que pase conmigo, o con mi familia, o con los que amo, tú estarás siempre primero en mi corazón. Eso ocurre por lo menos, o como un ejemplo clarísimo, en el salmo que acabamos de ver en la clase, en el Salmo 23. David no dice, Jehová es un pastor. Él dice, Jehová es mi pastor. Y él no dice, el Señor eliminará todos mis montes o todos mis valles de dolor, de aflicción. No, no lo dice. Dice justamente, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nunca vemos aquí a David diciendo, Señor, quita los valles de sombra de muerte de mi vida. Pasarán valles de sombras de muerte en nuestra vida, queridos hermanos. Pero la diferencia es profunda y rica en doctrina cuando entendemos el carácter de Dios, cuando comprendemos su voluntad para nosotros. Acompáñame a pasar los valles de sombra de muerte. No me desampares. No me dejes solo. Esta semana les compartí en el Club de la Mañana, algún día, ahora no recuerdo exactamente, cómo durante el terremoto estuve bajando las escaleras, bastante ataviado, con una de mis mascotas, de nuestras mascotas, Cereza se llama, con otra mascota cargada que se llama Sandy, que es muy pequeñita, se llama Sandy, pero pesa bastante, con Martica detrás,
con nuestra otra mascota y varias personas bajando escaleras, 13 pisos que parecieron eternos. La verdad, hermanos, lo que yo más quería era salir del edificio. El movimiento fue sumamente brusco. Nunca creo que había vivido algo tan parecido. Me sentí asustado, pero estaba cuidando de lo que amaba en ese momento. Estaba tratando de sacar lo que me importaba en ese momento en mi vida, librarlo, que no corriera peligro. Entonces sucedió algo increíble. En ese valle de sombra de muerte que representaron las escaleras para mí, aproximadamente como en el quinto, sexto piso, iba bajando una mujer, creo que de mi edad, 50 y algo de años, llevando del brazo a una mujer mayor, una mujer anciana, calculo de unos 85 años. Esta abuelita iba descalza. Cuando ellos vieron nuestro afán, ellas se angustiaron y miraron hacia atrás y no sabían si quitarse y dejarnos pasar o hacer qué, porque pues la abuelita no podía caminar mucho, así que cualquier movimiento podría ser brusco para ella. Queridos hermanos, creo que en ese valle de sombra de muerte, que fueron las escaleras de mi vivienda, ese día encontré la tranquilidad al ver a estas personas angustiadas. Entonces salió de mí una frase: estén tranquilas, no hay problema, bajen tranquilas. Y tanto mi persona como Martica y otras personas que venían detrás, todos conservamos la calma. Hasta que bajamos. Y entonces esta mujer con todo el amor se agachó a ponerle los zapatos a la abuelita, no sé si era la mamá, la tía, ya después no la vi más, porque ya salimos y ellos también, y habían muchas personas afuera. Pero lo que sí pensé es que si en ese valle de sombra de muerte, que fueron esas escaleras esta semana, que para algunas personas literalmente en mi país, si fueron sombras y valles llenos de muerte esta semana, creo que todo cambió cuando tuve el sentimiento de que debíamos estar tranquilos. Si ese hubiera sido el momento final de nuestras vidas, tal vez, como lo compartí hace unos días, ese pequeño momento me hubiera dado para obtener perdón de Dios, porque sentí misericordia de las personas que iban delante de mí, de esas dos mujeres que estaban solas. Queridos hermanos y hermanas, Dios no promete una vida sin valles de muerte, de sombra, pero sí promete que caminará con nosotros, que estará con nosotros, aunque nuestros momentos sean sumamente difíciles, aunque pensemos que son insuperables, y aunque sea por unos minutos o por unos segundos, aún así, que parezcan interminables para nosotros, para Dios, esos valles tienen un fin de progreso eterno, de compañía. Y cuando entendemos eso, hermanos y hermanas, dejamos de estar obsesionados por controlar todas las cosas o por creer que todo depende de nosotros. Aprendemos a descansar, aprendemos a confiar, aprendemos a poner nuestras vidas en las manos de Dios, porque Él es nuestro pastor. Esa es una de las mayores lecciones de los Salmos.
Amo los salmos. Amo que el Señor nos bendiga tanto. Amo cantar. Generalmente cuando canto, sobre todo ahora que tenemos la oportunidad de cantar más a menudo los himnos de la primaria, mi corazón se conmueve muchísimo de pensar cuánto nos ama Dios, que aún en sus cantos y en nuestras propias alabanzas nos dice desde adentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón: soy tu Redentor, soy tu Salvador, y aunque andes en valles de sombra de muerte, yo siempre estaré contigo. Hoy recuerdo a mi madre que siempre leía un salmo: el que habita a la sombra del Altísimo morará en la paz de su presencia. Qué bendición tener los salmos. Tal vez estoy parafraseando el que les acabo de decir, pero sí recuerdo a una madre llena de compasión, tratando de tranquilizar a sus hijos, muy a menudo citándoles ese y otros salmos que llenan el corazón y llenan el alma. Queridos hermanos y hermanas, espero que esta semana sea una semana de gratitud, llena de gratitud. Quiero recordarles esto: la vida es muy frágil y no podemos pasar tiempo sin agradecerle a Dios por darnos un día, una hora, un segundo más de vida. Que el Señor les bendiga en esta semana. Amo este evangelio. Les amo a ustedes profundamente y ustedes lo saben. Gracias por sus saludos, por sus comentarios aquí. Gracias por ayudarnos a predicar este evangelio. Amamos hacerlo. Y ustedes lo saben. Y pueden sentir estas cosas por el Espíritu. Que ese es nuestro mayor cometido, nuestro objetivo: llevar este evangelio a muchísimas personas en el mundo. Ayúdennos. Gracias por todo su amor. Testifico de todas estas cosas y las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en la clase y también en las notas para la clase. Nos vemos durante toda la semana. Ahora, a mediodía, si están viendo esta clase hoy domingo, a mediodía Liz tiene la clase de Ven Sígueme. Y en la tarde los espero con Luis Calkin para que conversemos un poco más acerca de todos estos asuntos. Les amo con todo mi corazón. Un beso, un abrazo. Chao, chao. Feliz día de reposo.